Ya, vamos a hablar hoy día lo que es el calor. Inicialmente tenemos cuerpos de distintas temperaturas, ¿ya? Que pues vamos a ver que estos pueden tener uno puede tener mayor temperatura que otro, ¿de acuerdo? Recordemos que la anterior clase pues hemos hablado de lo que es temperatura, escalas termométricas y se medía pues, ¿no? A partir de esta temperatura veíamos pues que había un incremento, un decrecimiento de la temperatura, ¿ya? En esta parte nosotros vamos a utilizar un calor para poder eh, de repente cambiar de estado a una materia, ¿de acuerdo? Si se ponen en contacto térmico, los cuerpos cambian sus temperaturas. En este caso, vamos a ver que el cuerpo B y el cuerpo A se van a juntar. En este caso, el cuerpo B tiene mayor temperatura que el cuerpo A, ¿no? Entonces, si se ponen en contacto, van a llegar a una temperatura de equilibrio, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, cuando en tu recipiente, donde tienes agua fría, lo mezclas con agua caliente, ¿no? Al final, pues se entibia, ¿no? Llega a la temperatura de equilibrio, ¿de acuerdo? Al alcanzar el equilibrio térmico, sus temperaturas finales son iguales y se simboliza a dicha temperatura como temperatura de equilibrio, donde experimentalmente se denota de la siguiente manera, ¿no? Que la temperatura de equilibrio es mayor que la temperatura de A, pero es menor o igual que la temperatura de B, ¿ya? Se observa que al llegar al equilibrio aumenta la temperatura en A y disminuye la temperatura en B, ¿no? Vamos a tener pues que al descender la temperatura de un cuerpo y al ascender la temperatura del otro, podemos describir esta situación como una transferencia entre los cuerpos, donde uno de ellos pierde algo mientras que el otro gana algo. Llamaremos calor a esta transferencia entre dos cuerpos en contacto térmico, que ocurre de forma espontánea, del cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Vamos a ver aquí que el que tiene mayor temperatura es el cuerpo B y le transfiere calor al cuerpo A, ¿no? Y van a llegar pues a una temperatura de equilibrio donde la suma de los calores es igual a cero, ¿no? Que vendría a ser la primera ley de la termodinámica. Esta transferencia cesa al llegar al equilibrio térmico, ¿bien? El experimento de Joule, aquí tenemos en este caso, conocido como el equivalente mecánico del calor, muestra que el trabajo que produce los mismos efectos que el calor, el cambio de la temperatura. En este caso, vamos a ver, con ello vemos tanto que el calor como el trabajo son energía en tránsito, por lo que tanto el calor no es propiedad de los cuerpos ni almacenable en ellos, ¿de acuerdo? Una caloría, recuerda, una caloría es equivalente, es la unidad del calor, pero no solo puede expresarse en kilocaloría, en calorías, sino en kilocalorías, ¿de acuerdo? Es el calor requerido para cada gramo de agua a una atmósfera para elevar su temperatura de 14,5 a 15 grados, 15,5 grados Celsius, ¿de acuerdo? Entonces nosotros necesitamos para elevar la temperatura en un grado Celsius, un gramo de agua, necesitamos una caloría, ¿ya? Entonces, el equivalente de una caloría es 4,18 o 4,186 joules, ¿de acuerdo? En este caso, pues nosotros hay veces vamos a utilizar 4,2 redondeando, ¿de acuerdo? En el experimento anterior son diferentes masas de agua, se obtienen gráficas similares a esta, ¿no? En este caso tenemos la gráfica de la temperatura versus el calor, donde tenemos aquí que la temperatura final, ¿no? Tenemos temperatura inicial y tenemos también lo que viene a ser el calor transferido, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces vamos a decir que para una misma masa, la variación de temperatura es directamente proporcional al calor. Vamos a tener aquí otra masa 2, y para producir un mismo cambio de temperatura, el calor va a ser directamente proporcional a la masa.
Al realizar experimentos sobre muestras con la misma masa, pero hechas de diferente material, ¿no? O diferente sustancia, vamos a tener lo siguiente, que el calor transferido cuando tienes una temperatura inicial, al llegar a una temperatura final, pues viene dada por efectos de el calor. En este caso, vamos a ver ahí la variación de temperatura, ¿no? Tanto para el material 2 como para el material 1. El calor transferido, vamos a decir que a pesar de que las muestras tienen la misma masa y que experimentan la misma variación de temperatura, el calor depende del material, ¿de acuerdo? Es la capacidad calorífica y justamente esto es lo que nos van a pedir hallar en los problemas, hallar la capacidad calorífica, ¿de acuerdo? La capacidad calorífica es una propiedad del cuerpo que se calcula como el calor transferido por unidad de cambio de temperatura. O sea, ¿qué quiere decir? Que la capacidad calorífica lo vamos a denotar por la letra K y es el calor entre la variación de temperatura, ¿no? En este caso estamos diciendo que la capacidad calorífica es C. En algunos libros se encuentras como K, que es igual al calor entre la variación de temperatura, ¿ya? ¿Cuál es la unidad de la capacidad calorífica, no? En este caso, según el Sistema Internacional de Medidas, son los Joule Kelvin. Otra unidad son las calorías por grado Celsius, ¿no? ¿Qué es el calor específico? Vamos a ver que cada sustancia o cada material tiene un calor específico. Es la propiedad de la sustancia, se calcula como el calor transferido por unidad de masa y por unidad de cambio de temperatura. En este caso, el calor específico lo vamos a hallar como el calor entre la masa por la variación de temperatura. De aquí, si nosotros despejamos el calor, vamos a tener la ecuación del famoso CEMATA, ¿no? O el maceta, ¿de acuerdo? Para hallar el calor que necesitamos para cambiar, ¿no? O cuánto de calor necesitamos para cambiar de fase a una sustancia, ¿no? En este caso, ¿no? Llamamos calor sensible. La unidad, según el sistema internacional, son los Joule kilogramo Kelvin. La temperatura tiene que estar en este caso, en Kelvin, ¿no? En Kelvin, pero nosotros vamos a trabajar con grados Celsius, ¿de acuerdo? Grados Celsius, ¿ya? En este caso, también podría ser de esta forma, ¿no? Calorías por gramos grados Celsius, ¿no? Otra unidad del calor específico en este caso, ¿no? Y según el sistema internacional son los Joule kilogramo Kelvin, ¿ya? Recuerda que el calor se puede medir en calorías o en kilocalorías, ¿ya? A partir de esta definición de la caloría se calcula el calor específico del agua. En este caso vamos a tener que el calor específico del agua es una caloría por gramo grado Celsius, ¿de acuerdo? Calor específico en este caso, del agua, sabemos que es una caloría por gramo grado Celsius. Entonces, si tenemos en este caso 5 gramos, ¿no? Vamos a tener que el calor específico va a ser 5, en este caso, 5 calorías por grado Celsius, ¿no? El calor específico del agua, si es 10, en este caso 10 gramos, va a ser 10 calorías por gramo Celsius, ¿no? Existen otros calores específicos, como que es el del hielo, como es el calor específico del vapor también. Si nos preguntaran el calor específico del hielo, sería 0,5 calorías por gramos grado Celsius, ¿no? Y si nos piden el calor específico del vapor, va a ser también 0,5 calorías por gramos grado Celsius, ¿de acuerdo? El calor específico no depende de la masa. La capacidad calorífica depende de la masa, ¿ya? Entonces tenemos ahí que el calor es igual a calor sobre la variación de temperatura o también la masa por el calor específico. Es un calorímetro. Un calorímetro sirve para hallar pues, el calor específico de distintos materiales, ¿no? Es un recipiente que evita el contacto térmico entre su contenido y el entorno, ¿no? Entonces nosotros pues vamos a tener que medir con un termómetro la temperatura, ¿no?
y para poder hallar, pues en este caso, ¿no? El calor específico, ¿no? De una sustancia. Ahí tenemos un termo. No existe transferencia de calor entre el contenido y el entorno, ¿no? En este caso. Sin embargo, entre el contenido y el calorímetro puede ocurrir transferencia de calor, de manera que algunos cederán calor y otros absorberán dicho calor, ¿ya? Por eso vamos a decir que el calor de A más el calor de B más el calor del recipiente es igual a cero. Se cumple la suma de calores iguales a cero, porque van a llegar a una temperatura de equilibrio, ¿ya? Entonces, el equilibrio térmico se alcanza cuando existe una combinación de distintas sustancias que ambas tenían diferente temperatura y llegan a la temperatura de equilibrio. El calor específico de A es calor de A entre la masa de A por la variación de la temperatura, ¿no? Si nosotros queremos hallar el calor de A, vamos a obtener el famoso maseta, ¿no? Calor de A es igual a la masa de A por el calor específico de A por la variación de temperatura de A, ¿no? En este caso, temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Lo que sería la temperatura de equilibrio funcionaría como la temperatura, en este caso, final menos la temperatura inicial a la que se encontraba el objeto, ¿no? Para el calor de B, calor específico de B, también despejamos el calor de B y vamos a tener la temperatura de equilibrio para B menos la temperatura de B, ¿no? Igual final menos inicial, ¿no? Entonces, en este caso, el objeto que está más caliente va a ceder calor o pierde calor y el que está con menor temperatura es el que absorbe el calor o gana el calor. Si el calorímetro tiene capacidad calorífica insignificante, vamos a decir que no se considera, ¿de acuerdo? El calor pues va a ser nulo, ¿no? Entonces no va a transferir calor alguno. El calorímetro es equivalente a una masa una masa en gramos de agua. También vamos a decir que va a tener un calor, ¿no? Ese calorímetro. En este caso, lo vamos a hallar como, en este caso, el calor que obteníamos pues de la capacidad calorífica. Recuerda que la capacidad calorífica te van a dar del material, del recipiente. Entonces, si tú quieres hallar el calor que transfiere este calorímetro, vas a tener que multiplicar la capacidad calorífica por la variación de temperatura, te va a dar el calor que suministra este recipiente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a hacer la masa por el calor específico del agua, va a ser equivalente aquí a la temperatura final menos la temperatura del termo, ¿no? Pero en muchos problemas te van a decir, se tiene un calorímetro cuya capacidad calorífica es tal, te van a decir, ¿no? Entonces te están dando la capacidad calorífica y te están dando la temperatura inicial de repente del calorímetro. Entonces tú tienes que hallar el calor, porque al final te van a decir, ¿no? ¿Cuánto calor se necesita para fundir totalmente cubos de hielo, de repente que se introducen dentro de un calorímetro que tiene agua dentro también, ¿no? Entonces eso vamos a tener que analizarlo. Hasta aquí hemos visto, pues, cuando ocurre un cambio de temperatura es porque el cuerpo experimenta una transferencia de calor. Sin embargo, no toda transferencia de calor cambia la temperatura. Cambio de fase. ¿Qué es el cambio de fase? Ocurre cuando un cuerpo pasa de un estado de materia a otro. En este caso, nosotros podemos pasar un cubo de hielo a estado de vapor, pero este cubo de hielo va a tener que pasar por distintos calores, ¿de acuerdo? Va a tener que pasar por dos tipos de calores, ¿no? Uno es el calor sensible y otro es el calor latente que va a existir en cada proceso de cambio de fase, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos un cubo de hielo y lo queremos pasar a estado líquido, vamos a tener que fundir el hielo. Pero para fundir el hielo va a pasar por dos cambios, por dos tipos de calores, el calor sensible y el calor latente de fusión. Si queremos pasar del hielo al estado gaseoso, a ese proceso se le llama vaporización. Pero también recuerda, en cada proceso existe un calor latente. En este caso, vamos a decir que vamos a utilizar para convertir agua a vapor el calor sensible del agua más el calor de vaporización.
calor latente de vaporización, ¿ya? Si vamos en sentido contrario se llama condensación y si vamos de agua a hielo se llama solidificación. Estos procesos ocurren a cierta temperatura, lo cual no cambiará hasta que culmine el cambio de fase. En este caso, vamos a tener la siguiente gráfica, donde en esta parte, miren, en esta parte de aquí, se va a dar lo que viene a ser el cambio de fase. Aquí está pasando lo que viene a ser el calor latente de fusión. Aquí está el calor latente de vaporización y estos segmentos que ves en la gráfica, que son medios que tienen pendiente, a ellos vamos a llamarle calor sensible. El calor sensible ya sabes que es maseta o semata, que es el calor específico por la masa, por la variación de temperatura. En cambio, el calor latente solo es quemala. La masa por el calor latente puede ser de fusión o puede ser de vaporización. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener el calor de fusión en la parte horizontal, miren, como te das cuenta, ¿no? En cambio aquí tenemos el calor, ¿no? Sensible, ¿no? Del hielo. Acá vamos a tener el calor sensible del agua y aquí vamos a tener el calor sensible del vapor, ¿no? Siempre en la parte horizontal vamos a tener al calor latente de fusión, ¿ya? Entonces ahí tenemos, recordando que el calor es directamente proporcional a esa masa, existe una proporción entre la masa que cambia de fase y el calor requerido para producir dicho cambio de fase. Recuerda muy bien que para fundir un cubo de hielo tiene que pasar por dos calores. ¿Cuáles son esos dos calores? El calor latente de fusión y el calor latente de vaporización, perdón, calor sensible del hielo, ¿no? En este caso. Pero con esos dos calores recién se puede fundir el hielo. Si tú solo usas un calor, tendrías un hielo derretido nada más. O sea, no tendrías totalmente agua, ¿ya? Es igual, ¿no? Por ejemplo, para cuando tú estás haciendo hervir agua, muchas veces el agua hierve a los 100 grados Celsius, ¿no? Pero si tú quieres llevarlo a una temperatura más que ya toda el agua que estás haciendo hervir, pues se convierta a vapor, este va a tener que pasar por dos tipos de calores, ¿no? El calor, en este caso, del agua, más el calor sensible o calor sensible del agua y calor de vaporización, que es el calor latente. Profesor, ¿cuánto equivale el calor latente de fusión? ¿No? Equivale a 80 en este caso, calorías por grados Celsius, ¿no? ¿Y cuál es en este caso el calor latente de vaporización? Sería 540 calorías por grados Celsius, ¿ya? Entonces, vamos a tener ahí el calor latente que se utiliza para el cambio de fase, ¿no? Y según el sistema internacional, vamos a tener que son los joule o las calorías por gramo, ¿no? En este caso, dice, en el caso del agua, para que un gramo de hielo sólido a 0 grados Celsius se transforme en un gramo de agua líquido a 0 grados Celsius, el hielo absorbe, dice, 80 calorías. Calor latente de fusión es 80 calorías, ¿ya? Y en este caso vamos a decir que el calor es igual, lo que está abajo, ¿no? Masa que cambia de fase, lo pasamos a multiplicar al calor latente de fusión y tendríamos el calor para el cambio de fase, ¿no? Y recuerda que el calor latente de fusión es 80 calorías por gramo. En este caso vamos a tener el calor latente de solidificación, ¿no? Cuando vamos de líquido a sólido, en este caso va a ser negativo, un proceso contrario al anterior, ¿de acuerdo? Para convertir un gramo de agua, en este caso, que esté en líquido, se transforma en un gramo de hielo, ¿no? Hacemos el contrario, ¿no? Proceso contrario. Y vamos a tener el calor latente de vaporización cuando vamos de agua a vapor, es 540 calorías por gramo, ¿ya? Y si queremos ir de vapor a agua, el calor latente de vaporización va a ser menos 540 calorías por gramo, ¿ya? Es importante recalcar que las temperaturas de 0 grados Celsius y 100 grados Celsius son solo para el agua.
Para otras sustancias, sus cambios de fase ocurrirán a otras temperaturas y se necesitarán otras cantidades de calor, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a ver, ¿no? Algunos mecanismos que nos ayudan a transferencia del calor, ¿no? Entonces tenemos la conducción, tenemos por convección y tenemos por radiación. Vamos al primer problema, dice, un cuerpo al ganar, dice, 120 calorías, eleva su temperatura en 30 grados Celsius. ¿Cuál será la capacidad calorífica de dicho cuerpo? Recuerda que para hallar la capacidad calorífica, ¿no? Para hallar la capacidad calorífica tenemos que hallar de la siguiente manera, era el calor entre la variación de temperatura, ¿no? Entonces, en este caso nos están dando, al ganar, dices, ¿no? 120 calorías, eleva su temperatura en 30 grados Celsius, ¿no? Entonces aquí, para la solución de este problemita, vamos a recordar la fórmula o la ecuación de la capacidad calorífica. Estaba dada por calor entre la variación de temperatura. En este caso, nos dan el calor, que son 120 calorías, y la variación de temperatura. ¿Por qué decimos que es, profesor, variación? Porque dice eleva su temperatura, ¿no? Eleva, incrementa, ¿no? Vamos a decir que es la variación. Entonces, 120 entre 30 nos va a dar, pues, 4 calorías por grados Celsius, ¿no? En este caso sería la alternativa A, la respuesta correcta, ¿no? Para hallar en la capacidad calorífica, ¿no? Una cosa es capacidad calorífica y otra cosa es calor específico, recuerda eso. Capacidad calorífica se halla como calor entre variación de temperatura, pero el calor específico se halla como el calor entre la masa, perdón, el calor entre la masa por la variación de temperatura. ¿De acuerdo? Recordaré eso. A ver, una sustancia absorbe 700 calorías y alcanza una temperatura de 90 grados Celsius, dice, ¿no? Entonces, ¿qué te pide? Determine la temperatura inicial si la capacidad calorífica de dicha sustancia es 14 calorías grados Celsius. Entonces, lo que podemos hacer es recordar la fórmula de la capacidad calorífica. En este caso, vamos a medir la capacidad calorífica de la siguiente manera, ¿no? Calor entre la variación de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahí nuestra ecuación, que es calor entre la variación de temperatura, y el calor que nos están dando, en este caso, es de 700 calorías, ¿no? Y te está dando la capacidad calorífica, que sería 14 calorías por grados Celsius, ¿no? Entonces, lo que te está pidiendo es la variación de temperatura, ¿no? En este caso, determine la temperatura inicial, te está diciendo, ¿no? Pero ¿cuánto es la temperatura final? 90 grados Celsius. Entonces, reemplazando, vamos a tener lo siguiente. 14 es igual a 700 entre, en este caso, 90 menos la temperatura inicial, ¿no? En este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí, 90 menos T inicial, vamos a pasarlo a multiplicar por 14 y vamos a obtener, o lo pasamos, hacemos el cambio contrario, si quieres lo multiplicas, si no, no. Entonces 700 entre 14, ¿no? ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar 50 y este más 90 pasaría como menos 90, entonces tu temperatura inicial te va a quedar como 40 grados Celsius, ¿ya? La respuesta sería la alternativa B. Entonces recuerda aquí que la ecuación para hallar la capacidad calorífica es calor entre variación de temperatura. Pero este delta de T es temperatura final menos temperatura inicial, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente problema. Dice, un herrero tiene una navaja de acero de 2 kilogramos de masa. ¿Cuál será la capacidad calorífica de dicha navaja si su calor específico es de 0,11 calorías por grados Celsius, ¿no? Entonces te está dando la masa. ¿Qué te dice? Hallar la capacidad calorífica de dicha navaja. Entonces quiere decir pues que el herrero lo va a someter a un calor. ¿Cuánto soportará? Nos está diciendo, ¿no? ¿Cuánto es la masa? Es 2 kilogramos. Entonces lo que vamos a hacer es convertir la masa de kilogramos a gramos. Entonces, ¿cuánto sería? Sería 2000 gramos, en este caso, ¿no? 2000 gramitos. Y vamos a ver que, escuchen bien, que la capacidad calorífica también se halla como la masa por el calor específico.
¿ya? Como te están pidiendo, en este caso, la capacidad calorífica, ¿no? La masa es 200 gramos. El calor específico te lo están dando, 0,11. Profe, ¿es otra forma de hallar el calor, la capacidad calorífica? Sí. Una es el calor entre la variación de temperatura. Otra es SEMA o, en este caso vas a decir SEMA, ¿ya? Si quieres hallar la capacidad calorífica también. La masa es 2000 gramos, ¿no? La masa es 2000 gramos y en este caso tienes 0,11 calorías, que sería el calor específico, que se representaría como 11 sobre 100. Cancelando dos ceros abajo, vamos a tener 20 por 11, me va a dar 220 calorías por grados Celsius, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda algo importante, que la capacidad calorífica se halla también como SEMA. ¿Qué es SEMA? Calor específico por la masa. Otra forma, profesor, la capacidad calorífica se halla como el calor entre la variación de temperatura. ¿Ya? Dos ecuaciones que debes de recordar. Continuamos. Halle la capacidad calorífica de una sustancia desconocida si se encuentra a una temperatura de 100 Kelvin y se le transfiere 3000 calorías, alcanzando una temperatura final de 400 Kelvin. La pregunta es, ¿te está dando la temperatura inicial y la temperatura final en Kelvin, ¿no? Entonces tú fácil puedes hallar la variación. La variación sería 300. ¿Por qué? Porque es final menos inicial. 400 menos 100, en este caso te va a dar 300. Se le transfiere, dice, 3000 calorías. ¿Qué viene a ser? Se transfiere 3000 calorías. Te está diciendo que es el calor. Entonces tu ecuación va a ser de la siguiente manera, ¿no? Hallamos la variación de temperatura. Ya sabes que es variación de temperatura, es temperatura final menos temperatura inicial. Hacemos la resta y nos queda 300 Kelvin. Luego vamos a ver que la capacidad calorífica o el calor nos están dando es 3000 calorías y lo que te piden es la capacidad calorífica. ¿Cuál era la ecuación? Calor entre variación de temperatura, ¿no? En este caso te están dando el calor en calorías y acá por algo te está dando el problema. Mira, una caloría equivale a 4,2 joules. Entonces tendrías que multiplicar 3000 por 4,2, ¿no? En este caso nos va a salir, según el Sistema Internacional de Medida, lo siguiente, ¿ya? En este caso nos va a quedar 42 Joule Kelvin. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos hecho lo siguiente. La variación de temperatura es 300. Profe, 42 sobre 10 me da pues lo que viene a ser el calor. Simplificamos un cerito. Acá vamos a simplificar también 300, con 300 se va, y te va a quedar pues 42 Joule Kelvin, ¿no? Lo que viene a ser la capacidad calorífica sería la alternativa A, ¿ya? Aquí tenemos un dibujo de un calorímetro, así es un calorímetro casero, ¿ya? Donde se va a ser sometido a temperatura o a presión constante, y lo que vamos a medir pues es con el termómetro esa variación de temperatura que va a tener, ¿no? Muy bien. Vamos al problema 5. Nos dice, si la cantidad de calor que se libera es de 1400 calorías, cuando 300 gramos de un material se enfría a 65 grados Celsius. O sea, ¿qué ha pasado? Ha habido un decrecimiento, ¿no? De la temperatura de 65 a 25. Entonces ha habido una variación de temperatura. De 65 a 25, entonces vamos a decir que la temperatura en este caso va a ser 40 grados Celsius, ¿no? Entonces, sabiendo, nos piden el calor específico. ¿Cómo hallabas el calor específico? Despejabas de esta ecuación, ¿no? Mira acá, el famoso calor es igual a maseta. A ti te están pidiendo el calor específico nada más, C sub E. ¿Qué pasaría con la masa y con la variación de temperatura? Estos van a pasar a dividir al calor, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría pues de esta forma nuestra ecuación. Recuerda que la ecuación que está de rojo es para hallar el calor sensible, ¿no? Calor sensible.
Entonces, si a ti te piden el calor específico, solo estás despejando la ecuación. Calor entre la masa por variación de temperatura. ¿Ya? ¿Cuánto es el calor? Nos da en este caso 1440 calorías. ¿Cuánto es la masa? 300 gramos. De un material dice que se enfría de 65 a 25. Entonces te está dando la variación de temperatura, ¿no? En este caso, final menos inicial, ¿no? Siempre la variación recuerda que es final menos inicial. Entonces, final es 25, inicial es 65. Final menos inicial sería la variación. La masa es 300 gramos y el calor libera, dice. ¿Qué quiere decir que libera? Cuando te dicen libera, ¿no? Quiere decir que está desperdiciando calor, ¿no? Está desperdiciando calor. Entonces eso vamos a decir que se coloca pues con un signo negativo porque sería liberar calor, ¿no? En este caso, cuando dice no, en este caso absorbe calor, ahí sería lo contrario, ¿no? Bien, vamos a tener aquí que nos va a quedar menos 40 la variación y vamos a tener, ¿no? En lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a tener, a ver, 1200 entre 1440 entre 1200, ¿no? Que nos va a quedar exactamente pues 0,12 calorías por grados Celsius, ¿no? En este caso, se van a eliminar los signos. Entonces, tu respuesta sería la alternativa C, ¿ya? La alternativa C. Solo estamos hallando el calor específico, ¿no? Y se halla como el calor entre la masa por la variación de temperatura, ¿ya? Continuamos. A ver, ¿qué nos dice el siguiente problema? Sabiendo que el calor específico del aluminio es de 0,215 calorías por grados Celsius. Mira, te está dando el calor específico, ¿ah? Y el calor es 4620 calorías. Es necesario para elevar la temperatura de 600 gramos de hierro de 10 a 80. ¿Cuánto es la variación de 10 a 80? Sería 70, porque es final menos inicial. Inicial es 10 grados Celsius, final 80 grados Celsius. ¿Cuál es la diferencia de los calores específicos del aluminio y del hierro? Te dice, ¿no? En este caso, el aluminio tiene su calor específico de 0,215 y el calor que se le suministra es 4620 para elevar la temperatura de hierro, te está dando para que halles la temperatura, perdón, el calor específico del hierro. Entonces lo que vas a hacer es igual, ¿no? Vamos a despejar nuestra ecuación y el calor es, en este caso, 4620 y la masa es 600 gramos y la variación de temperatura sería 80 menos 10. Al final nos quedaría 70 por 600, ¿no? 4620 entre, en este caso, sería 70 por 600, sería 42.000, ¿no? Y nos quedaría pues 0,11 calorías grados Celsius, ¿no? En este caso, ¿ya? Vamos al siguiente problemita, solo estamos calculando, en este caso, lo que viene a ser el calor específico. Pero el problema nos dice cuál es la diferencia entre los calores tanto del aluminio como de lo que viene a ser el hierro, ¿no? Entonces, del enunciado sabemos que el calor específico del aluminio es 0,215 y del hierro, en este caso, es 0,11. Al final nos quedaría el valor de 0,105 calorías por grados Celsius, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente. Un bloque de plata de 500 gramos, ¿no? Se calienta desde 10 grados Celsius hasta 50 grados Celsius. Calcular la cantidad de calor que absorbió el bloque, ¿no? Si el calor específico, en este caso, nos están dando es 234 joule kilogramo grado Celsius. En este caso, nos está dando el coeficiente, el calor específico de la plata, ¿no? Tomamos los datos, tenemos 500 gramos, que sería en kilogramos, 0,5 kilogramos. Tenemos el calor específico de la plata. Tenemos la temperatura inicial y también tenemos la temperatura final. La variación, recuerda que es final menos inicial, o sea, 50 menos 10, que te va a dar 40. Y te está pidiendo
cuál es la cantidad de calor que absorbió el bloque. En este caso vamos a utilizar el famoso maseta y el calor que vamos a necesitar, ¿no?, va a ser de 4.680 joule, ¿no? La masa es 0,5, recuerda que debe estar en kilogramos. El calor específico te lo dan como dato y la variación de temperatura que la has hallado como final menos inicial. La respuesta sería la alternativa, en este caso, enano, ¿no?